Hola a todos. Hoy vamos a ver la segunda parte de composición y vamos a hablar sobre otros recursos compositivos que exceden lo que es la regla de los tercios, que dijimos que es nuestra regla básica, ¿sí? La regla de los tercios que nos da como resultado la ley del horizonte y la ley de mirada. Recordemos, dividíamos la fotografía en tres en la horizontal, en tres en la vertical y surgen cuatro puntos de atención. Esos son los puntos donde debemos ubicar a nuestro sujeto, no en el centro, ¿sí? El horizonte lo vamos a ubicar o en el tercio inferior o en el tercio superior, y si vamos a tener cualquier sujeto humano o un objeto que tenga algún tipo de vector de movimiento, dejamos el aire hacia donde mira el sujeto. ¿Mm? Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de recursos compositivos. Dentro del material que les he dejado este video que permite ver cómo utilizar distintos recursos de composición en cine, ¿sí? Y cómo se aplican dentro de la narrativa. Les recomiendo verlo. Bien, veamos. Hablábamos justamente de la regla de los tercios, de no centrar las cosas. ¿En qué casos utilizamos el centro de la composición? En general son planos cortos, planos de detalle, o donde queremos enfatizar mucho sobre un sujeto en particular. Por ejemplo, en este caso, en donde lo que queremos mostrar son estas manos, esta composición centrada absolutamente en las manos, en donde se trabaja con una luz lateral, ¿sí? Y desenfocando el fondo para que toda la atención se centre en ese sujeto. Pero observen que la mano cubre la mayor parte de la composición, prácticamente no queda espacio fuera de la composición. Lo mismo en este caso, ¿sí? Ese rostro que nos muestra su atención, ¿sí? Y sí respetan la ley de los tercios en la distribución de los ojos y de la boca con respecto al resto de la composición. El fondo de nuevo desenfocado y llenando por completo el cuadro. ¿Mm? Otra estrategia, todas estas son estrategias diversas que nosotros podemos utilizar dentro de la fotografía para utilizar dentro de la composición. Son las mismas que vienen de la pintura, por lo que seguramente muchas de ellas las han visto con los profes de las materias de plástica. En este caso, el ritmo, ¿sí? La repetición del mismo elemento. En esta foto se repiten las arcadas, ¿m? Y nos hace generar una profundidad, ¿m? Un ritmo visual que lo podemos percibir como regular, como algo que se repite a intervalos iguales. ¿M? En este otro caso, también vemos la repetición de esta decoración que tiene un mueble y cómo se va repitiendo y generando esa profundidad. ¿M? El ritmo en sí mismo puede ser un tema fotográfico, pero también lo es la interrupción de ese ritmo. Como en este caso, fíjense que las escaleras generan un ritmo a través de sus sombras, un ritmo visual, que se ve interrumpido por la madre con el bebé subiendo las escaleras. ¿Sí? Entonces, esa interrupción del ritmo se vuelve el centro de atención de la foto. Veamos otro caso. Aquí. ¿Sí? Acá estamos trabajando con dos estrategias de composición. Por un lado, la simetría. Si nosotros cruzamos una línea aquí en el medio, vamos a ver que es igual arriba y abajo, porque es un reflejo en la foto. ¿Sí? Pero además de eso, vemos que hay toda una repetición de estas líneas, de estos patrones de línea, y el sujeto, ¿sí? Que va caminando entre esas líneas. Y cómo ese sujeto, al interrumpir el ritmo, se vuelve el centro de atención de la imagen. ¿Mm? O aquí, toda una secuencia de huevos que se van repitiendo y de repente en el medio de los huevos tenemos este limón. Toda la atención se va a concentrar en el limón, mucho más por la diferencia de colores, en este caso con un amarillo mucho más saturado que el blanco de los huevos. Otro tema en particular dentro de lo que es composición es cómo utilizamos las líneas dentro de la composición. Las líneas tanto físicas que existen en la foto como las líneas sugeridas. Veamos. Una de las líneas que podemos utilizar son las curvas en S. ¿Sí? Estas curvas dan una sensación de algo más femenino, más delicado, más orgánico, ¿sí? Justamente porque hacen referencia a las formas del cuerpo femenino. Lo mismo acá. Y en general, estas líneas nos permiten guiar la atención del espectador para que mire primero la vía, la siga y descubra a nuestro sujeto en el fondo.
¿sí? O pueden ser el tema por completo, como en este caso, en donde se ha utilizado un encuadre pleno, donde todo el encuadre está con este plano de detalle, de un trabajo en madera en donde se han trabajado con curvas en forma de S. ¿Mm? Otro tipo de líneas que podemos utilizar son las líneas horizontales, es decir, las que están a lo largo de la foto, ¿sí? O a lo ancho, depende de cómo la utilicen. Pero van a ser estas que sean paralelas al horizonte. Fíjense en este caso que a pesar de que hay tres líneas verticales, que son estas ramas, son mucho más suaves que las dos líneas bien fuertes que se marcan con el horizonte en primera medida y con esta planta sobre el agua en segunda medida, ¿sí? Entonces estas líneas de horizonte van a hacer que la foto sea realmente fuerte en horizontal y se lea en un sentido horizontal. Las líneas horizontales transmiten sensaciones de calma, de tranquilidad, de reposo. Lo mismo, fíjense aquí, ¿sí? Donde esa línea de horizonte es bien fuerte y las olas lo acentúan a posteriori. E incluso el mismo edificio se lo nota dominado por las formas horizontales. A diferencia de las líneas verticales. Las líneas verticales dan una sensación de estatismo, de algo muy fuerte, muy firme, algo que no varía. En general, en los logotipos suelen ser muy utilizadas las líneas verticales por bancos. Piensen, por ejemplo, en el Banco Nación, ¿sí? Cuyo logo tiene 4 líneas verticales y en la parte superior un triángulo emulando un templo, un frente de estilo clásico de los típicos de los bancos, ¿sí? Justamente es simétrico, es estático, es pesado, da esa sensación de estabilidad, porque es un banco, tiene que ser confiable, ¿sí? Fíjense aquí como también dominan esas líneas horizontales, perdón, esas líneas verticales de esta composición, de estas ruinas, y cómo da esa sensación de algo pesado, algo que está estático, que no se modifica. Podemos tener también las líneas diagonales. Las diagonales van inclinadas a lo largo del plano. En este caso, fíjense que tenemos líneas diagonales explícitas en las barras del senda peatonal y una diagonal inversa que está sugerida a partir de donde terminan y por la dirección de movimiento del sujeto. Incluso fíjense cómo el sujeto respeta la dirección de movimiento, dejando el aire hacia donde se dirige. Las líneas diagonales dan sensaciones de dinamismo, de algo con mucho movimiento. Fíjense en este otro caso, donde también además tenemos una fuerte simetría, ¿sí? En este tipo de diagonales, como estas que guían la atención hacia el avión para que toda la atención se centre allí, o en algunas otras diagonales como esta, donde vemos desde un contrapicado ese edificio que parece más grande todavía, dan sensaciones de movimiento, de dinamismo, de algo que se impone. Fíjense en este caso con un plano aberrante, como el que vimos en la última clase, esto de inclinarse con respecto al horizonte y generar esta inestabilidad, ¿sí? Suele ser utilizado mucho en películas de acción, sobre todo de velocidad, como por ejemplo Rápido y Furioso, o cualquiera de carreras, en donde durante la carrera vemos la toma como se inclina hacia un lado o hacia el otro para dar mayor sensación de velocidad. También, como les dije, podemos tener líneas sugeridas, como es este caso. Tenemos el bote y nos guía la atención para mirar recién la montaña. Entonces nos generan una relación entre la parte más lejana del plano y la parte más cercana. ¿Sí? En este caso pasa lo mismo, estas líneas que nos hacen ver hacia el infinito a través de centrarse en un punto. Pero además también tenemos tres elementos, algo muy utilizado dentro de composición, ya que en general se suele utilizar la regla de los impares, así se suele llamar también, además de trípode, en donde se utilizan tres elementos en una composición o un número impar de elementos para que no los agrupemos y los separemos en dos, ¿sí? En este caso, la persona que va caminando, el farol y las líneas de la verja.
Fíjense allí bien marcadas esas diagonales que le dan dinamismo a la composición, a pesar de las dos líneas verticales fuertemente marcadas. Otra estrategia posible en la composición fotográfica son los marcos naturales. Hablamos de marcos naturales cuando la foto es sacada recortando la foto con otra imagen adentro de la foto que nos recorte el encuadre. Fíjense en este caso, por ejemplo, como un plano general de un pueblo que es difícil encontrar un centro de atención porque hay muchos colores, está todo más o menos en la misma gama cromática. Muy difícil lograr una composición interesante a través del marco natural. Esto se vuelve mucho más rico y más interesante. Por lo general, ese marco natural está fuera de foco, y, aunque no siempre, y lo que está en foco es lo que está por detrás. En este caso, fíjense, pasa algo similar. También una composición que era muy simple, muy toda igual, y sin embargo, a partir de incorporar el marco con el mismo costado del auto, se vuelve una composición mucho más interesante. Aquí, con esta ventana que nos habla de las piedras y nos muestra además cómo esas piedras funcionan entre sí. O acá con este túnel que nos deja ver del otro lado. ¿Sí? La mayor parte de la foto es la sombra del túnel, sin embargo nos centra la atención totalmente en ese sujeto que va caminando. O en esta otra foto, en donde a partir de una ventana vemos al sujeto del otro lado. Lo mismo, fíjense que está respetada la ley de mirada. Y un recurso que ya les había nombrado anteriormente, que es la simetría. ¿Sí? En esta foto, por ejemplo, si nosotros pasamos una línea aquí, imaginaria, justo al medio, de un lado y del otro tenemos el mismo peso visual, incluso los mismos colores. Entonces vamos a tener no solo simetría, sino también, a partir de esas diagonales, mucho dinamismo, un contraste de cálidos y fríos, en donde toda la atención se centra en el sujeto que está al fondo, que es este edificio con colores cálidos, y los colores fríos de los edificios laterales hacen que no llamen tanto la atención y no compitan para que la atención se centre solo en el edificio de atrás. Y además tenemos simetría también en la vertical, porque si nosotros trazamos una línea por aquí, vamos a ver lo mismo arriba que abajo. Aquí también principio de simetría, ¿sí? Incluso está bien explícita esta línea media para que podamos ver que de un lado y del otro tenemos el mismo peso visual. Aquí directamente no es solo el mismo peso visual, es prácticamente el reflejo de un lado y del otro, y de paso resalta las arcadas de este edificio. O en esta oposición de los bancos, en donde se vuelve el centro de atención de una imagen que también podría ser complicada de encontrar un solo sujeto cuando hay demasiados elementos. ¿Sí? Bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con color. Todas las preguntas que tengan me las pueden hacer en clase o por el aula virtual. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo en el próximo.